Ok. Shalom, amados, que el Eterno les bendiga grandemente en esta hermosa noche. Pues hoy nosotros vamos a comenzar con el capítulo 30 de Ezequiel y vamos esta noche a discutir hasta mitad del capítulo 32. Y todos estos capítulos hablan de Egipto, hablan de Mitzrayim, Mitzrayim en hebreo, Egipto en griego y del faraón también. Así que, ¿verdad? Vamos a comenzar con la lectura y les invito a que vayan al capítulo 30 de Ezequiel. Y el capítulo 30 de Ezequiel comienza, ¿verdad? Diciendo así. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza y di que así ha dicho Adonai Yahweh. Lamentense, ay de ese día, porque cercano está ese día, cercano está el día de Yahweh. Será día de será día de nublado la hora de las naciones. La espada llegará a Misraim, a Egipto, y habrá estremecimiento en Cush, y Cush es en hebreo, pero en español es Etiopía. Cush es Etiopía. Cuando en Egipto, en Misraim, caigan los heridos y tomen sus riquezas y sean destruidos sus simientes. Cush, que es Etiopía, Put, Lud, con toda la mezcla de gente, los de Cu y los habitantes de los países aliados caerán a espada juntamente con ellos. Así ha dicho Adonai Yahweh. Así caerán los que apoyan a Misraim, a Egipto. Caerá el orgullo de su poderío desde Migdol hasta Sebuene. Caerán en ella a espada, dice Adonai Yahweh. Quedarán desolados en medio de las tierras desoladas y sus ciudades estarán en medio de las ciudades arruinadas. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando prenda fuego a Misraim y todos sus ayudadores sean quebrantados. En aquel tiempo saldrán de delante de mí mensajeros en naves para hacer temblar a la confiada Cush, a la confiada Pelá de Etiopía. Habrá estremecimiento entre ellos como el día de Misraim, porque de veras que viene. Así ha dicho Adonai Yahweh, pondré fin a la multitud de Misraim, de Egipto, por medio de Nabucodonosor, rey de Babel. Él y su pueblo junto con él, los más crueles de las naciones, serán traídos para destruir la tierra. Ellos desenvainarán sus espadas contra Misraim, contra Egipto, y llenarán la tierra de muertos. Convertiré en sequedal los canales y abandonaré la tierra en manos de los malvados. Destruiré la tierra y su contenido por medio de extranjeros. Yo, Yahweh, he hablado. Así ha dicho Adonai Yahweh. También destruiré los ídolos. Pondré fin a las deidades de Nof y ya no habrá príncipe en la tierra de Egipto. Y pondré temor en la tierra de Egipto. Desolaré a Patros, prenderé fuego a Zoán y ejecutaré juicios en No. Derramaré mi ira sobre Sin, la fortaleza de Misraim de Egipto, y exterminaré la multitud de No. Prenderé fuego a Misraim tendrán grandes dolores de parto, no será destrozada y no tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Awen y de Pibeshet caerán a espada, ellas irán en cautiverio. En Tahafnehe se oscurecerá el día cuando yo rompa allí los yugos de Misraim, y en ella cesará la soberbia de su poderío. Una nube la cubrirá y sus hijas irán en cautiverio. Ejecutaré juicios en Misraim y sabrán que yo soy Yahweh. En el séptimo día del mes primero del año 11 me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, yo le he roto un brazo al faraón, rey de Egipto, y no se lo ha vendado poniéndole medicinas, ni se le ha puesto una venda para ser entablillado, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por eso así ha dicho Adonai Yahweh, yo estoy contra el yo estoy contra el faraón, rey de Misraim, rey de Egipto, y romperé sus brazos, el fuerte y el fracturado. Haré que la espada se le caiga de la mano. Dispersaré a los
misritas, o sea, que dispersará a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Pero fortaleceré los brazos del rey de Babel, del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. Romperé los brazos del faraón, y gemirá delante de aquel en gemidos de un herido de muerto. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babel, mientras que los brazos del faraón decaerán, y sabrán que yo soy Yahweh cuando ponga mi espada en la mano del rey de Babel y él la extienda contra la tierra de Egipto. Dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países y sabrán que yo soy Yahweh. Entonces aquí, ¿verdad? Termina el capítulo, ¿verdad? 30 de Ezequiel. En este siguiente capítulo del libro de Ezequiel, lo que vemos es que el Eterno, por medio, ¿verdad?, del profeta Yehezkel, en hebreo, Ezequiel, le habla a esta nación que es Egipto, ¿verdad? Y hace un juicio contra Misraim y contra Egipto. Entonces, ¿por qué el Eterno está haciendo juicio contra esta nación? ¿Y por qué el Eterno hace juicio específicamente con el faraón, con el paro? Entonces la causa, ¿verdad?, es por la desobediencia que el faraón cometió con el pueblo de Israel, que fue una alianza que hicieron entre el rey de Jerusalén y el faraón para que el pueblo de Israel se pudiera establecer en Egipto. Entonces nosotros sabemos que durante esta época, ¿verdad?, del libro de Ezequiel, pues ellos están, ¿verdad?, siendo conquistados, ¿verdad?, por Babilonia, por Babel, por Nabucodonosor, por Nebuchadnezzar. Eso está pasando en todo, ¿verdad?, esta historia que hemos hablado de Ezequiel. Estamos hablando, ¿verdad? El Eterno le está dando visiones y le está dando profecía al pueblo de Israel, y esto es, ¿verdad?, en medio de la conquista de Nebuchadnezzar, de Nabucodonosor, a el pueblo de Israel, específicamente a la casa de Judá, porque la casa de Judá fue la que fue conquistada por este imperio. Entonces, en medio, ¿verdad?, de esa conquista, podemos ver que no todos los del pueblo de Israel, de la casa de Judá, pero algunos fueron, ¿verdad?, de camino a Egipto. Ellos fueron a Egipto para buscar refugio. Y esa fue, ¿verdad?, la alianza que el rey de Jerusalén en aquella época hizo con el faraón para que muchos de ellos se establecieran en Egipto, para que no fueran conquistados por este gran imperio, por Babilonia, porque ellos pensaban, ¿verdad?, que Egipto iba a poder contrabatallar a este imperio babilónico. Entonces, esto lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 43 al 44, y también lo podemos ver en el capítulo 46. Podemos ver, ¿verdad?, en el capítulo 43 y 44, cuando ellos, ¿verdad?, son conquistados por el reino babilónico, y también cómo ellos fueron, ¿verdad?, a refugiarse en Egipto. Mientras tanto, en esos capítulos, y nuevamente los he invitado muchas veces a que lean el libro de Jeremías, y los invito nuevamente a que lean el libro de Jeremías, porque el libro de Jeremías conecta mucho con este libro de Ezequiel, y hay muchos capítulos que se pueden entender mejor si tú lees el libro de Jeremías. Entonces, en estos capítulos, ¿verdad?, nosotros podemos ver de cómo el Eterno, ¿verdad?, le da a la casa de Judá esta profecía por medio del profeta de Jeremías de que ellos iban a ser conquistados por el imperio babilónico, específicamente por el rey de Babel, si ellos no venían en Teshuvá, en arrepentimiento ante el Eterno, y pedían, ¿verdad?, rogaban por perdón por el pecado y la desobediencia que ellos habían cometido. Entonces, parte, ¿verdad?, de lo que hicieron el pueblo fue que ellos no se arrepintieron, no vinieron en Teshuvá, y por miedo de que ellos fueran conquistados por el rey babilónico, muchos de ellos se fueron al exilio a Egipto. Y eso no era lo que el Eterno les había dicho, sino el Eterno les había dicho de que ellos iban a ser conquistados y tenían que dejarse ser conquistados por este reino, que era plan del Eterno, que ellos fueran conquistados por la desobediencia de ellos.
Y el Eterno no les permitió ir a Egipto y a refugiarse en Egipto. Sin embargo, muchos de ellos fueron y se refugiaron en Egipto por autorización también del faraón, porque sabemos que en aquel entonces, en estos imperios y en estos reinos, tú no podías entrar, ¿verdad?, a un imperio sin que el rey o el faraón, en este caso, sepa de que hubieron extranjeros que están entrando al imperio y por autorización, ¿verdad?, del rey. Que ellos pueden quedarse allí. Si unos extranjeros entran a un imperio, a unos terrenos de un imperio, y el rey o el faraón no permite que ellos se queden ahí, eso pues puede causar hasta la muerte de una persona al entrar en una tierra, ¿verdad?, extranjera. Y esto era, ¿verdad?, parte de la ley en aquel entonces, cuando muchos años atrás, en nuestros antepasados, toda la tierra estaba gobernada por imperios, por reyes y por reinas y por mandatos, ¿verdad?, de imperio. Entonces, ellos habían hecho, ¿verdad?, una alianza con Egipto para que parte, ¿verdad?, de la casa de Judá se fueran allá y se refugiaran cuando ellos estaban siendo conquistados por el rey de Babel. Entonces, ¿verdad?, vemos que el Eterno le brindó, ¿verdad?, el empoderamiento y la conquista del rey de Babel, del rey de Babilonia, que era Nabucodonosor, para que él pudiera conquistar al imperio egipcio y también al pueblo de Israel, porque sabemos, ¿verdad?, lo vemos en el libro de Jeremías y como aquí lo menciona en esta profecía, en el libro, ¿verdad?, de Ezequiel y también en el libro de Daniel, también podemos ver en los principios de los capítulos de Daniel cuando ellos están bajo, ¿verdad?, el poder y la conquista del imperio babilónico y cuando ellos estaban siendo gobernados por Nabucodonosor y ahí en el libro de Daniel se puede ver un poquito más a fondo, ¿verdad?, la historia de este rey, del rey de Babel, del rey de Babilonia. Entonces vemos que el Eterno le brinda a este rey, el rey de Babilonia, esta conquista, la conquista del pueblo de Israel, de la casa de Judá específicamente, y también la conquista del imperio egipcio, que en aquel entonces era uno de los imperios más grandes y fuertes que había. Y este acontecimiento también, ¿verdad?, lo podemos ver desde el capítulo de Jeremías 39 en adelante. Entonces, estos acontecimientos, ¿verdad?, que les estoy explicando ahora y datos históricos también, nos confirma nuevamente que el Eterno, ¿verdad?, es un Elohim, es un Dios que quita y pone reyes. Y lo hemos visto durante todos estos capítulos de Ezequiel hasta ahora, lo podemos ver también en el libro de Daniel, lo podemos ver también en el libro de Jeremías, lo podemos ver en muchos libros que el Eterno es el que quita y pone reyes. También lo podemos ver en el libro de Samuel como en el libro de Reyes, cuando, ¿verdad?, David fue también puesto como rey y el rey Saúl fue quitado, ¿verdad?, de su reinato. Podemos ver mucho durante, ¿verdad?, la historia en la palabra y también la historia en el mundo. Podemos ver cómo muchos reyes fueron quitados y otros reyes fueron empoderados. Y esto es bajo el mandato y voluntad del Eterno. Entonces, esto también nos confirma que el Eterno utiliza a su creación para hacer su voluntad aquí en la tierra y hacer cumplir su palabra. Y como yo había, ¿verdad?, explicado la clase pasada, todo lo que está abajo en la tierra, todas las naciones, los impíos, lo bueno, lo malo, es creación del Eterno. Y el Eterno utiliza todo para hacer cumplir su palabra, para hacer cumplir su voluntad aquí en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos que entender que aquí en la tierra hay roles, hay un rol para la nación, ¿verdad?, santa que es Israel, pero también hay un rol para los demás imperios, para las demás naciones. Hay un rol en nuestra vida, en nuestro ministerio, con nuestra familia
y también hay un rol cuando el Eterno nos pone en trabajos, cuando el Eterno nos pone, ¿verdad?, en lugares, en ministerios, en iglesias, en Keilah, en comunidades, cuando vamos a lugares. Hay un rol establecido para cada uno de nosotros, al igual para las personas que están alrededor de nosotros. Y este rol, ¿verdad?, está establecido, como había dicho, por el Eterno, ¿ok? Entonces, no hay un rol, ¿verdad?, establecido como que para algo en específico, sino simplemente que toda la creación que está aquí, al igual aquí en la tierra como en el cielo, es para cumplir las profecías, ¿verdad?, que están de acuerdo debido a las profecías aquí estipuladas en la Torá y en el Tanaj, que es, ¿verdad?, en el libro de los profetas. Y nosotros hemos visto, ¿verdad?, durante la historia, al igual hoy en día, de cómo muchas de las profecías que en la Torá se estipulaba y en el libro de los profetas también se estipulaba, se cumplieron y todavía ha de cumplirse. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay muchas cosas que podemos entender leyendo la palabra y que también en lo personal, en nuestra verdad, vida personal, hay muchas cosas que podemos entender al igual, no las entendemos, pero que todo es por un propósito y por una razón de ser. Y, ¿verdad? Por ejemplo, lo digo como lo he dicho en otros estudios, muchas veces, ¿verdad?, pensamos que las cosas malas que nos pasan en nuestra vida es porque, ¿verdad?, para nosotros sufrir, y muchas veces nosotros pensamos porque hay que sufrir mucho o porque hay que pasar por ciertas situaciones, y hay situaciones que sí pasamos y es por nuestra consecuencia. Pero hay situaciones que pasamos que no es por nuestra consecuencia, sino es porque el Eterno quiere formar nuestro carácter, quiere enseñarnos algo y quiere que nosotros salgamos de esa prueba, de ese proceso pulidos, y también que salgamos de esa prueba, de ese proceso, ¿verdad? Con el carácter de Él, como Él quiere que nosotros tengamos nuestro carácter, que es un carácter celestial, un carácter de rey, un carácter de reina, un carácter de hijo, un carácter de hija, un carácter de santidad, como es Él, porque el Eterno es santo. Y así que muchas veces, ¿verdad? Nosotros tenemos que también en nuestro entendimiento y conocimiento, tenemos que entender que hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros vamos a pasar, pero es para formar nuestro carácter, para sacar la mejor versión de nosotros y para nosotros poder ser hijos e hijas, ¿verdad? Santos y santas para Él, ¿verdad? En santidad. Y explica muchos rabinos, al igual como muchos estudiosos de la palabra, que es de ser de sabios entender que todo lo que el Eterno creó en la tierra no es en vano, y que tiene un rol establecido para hacer cumplir la divinidad del Eterno en su totalidad. O sea, que todo lo creado por el Eterno es con un propósito y nada creado en la tierra es en vano. Entonces, yo he, ¿verdad?, visto muchos estudios de rabinos que dicen eso, y he leído también en la Torá cuando los rabinos dicen cualquier espacio, aun siendo muy pequeño, que uno piense que tiene un vacío, ese espacio también tiene un propósito y una razón de ser. Y nada lo que es creado aquí en la tierra es en vano, y nada lo que es creado aquí en la tierra en lo material es en vano, sino tiene una razón de ser. Y cuando nosotros, ¿verdad?, en nuestro aprendizaje de la palabra, nuestro aprendizaje de quiénes somos en el Eterno, nuestra identidad en el Eterno, en nuestra intimidad con nuestro Padre Celestial. Nosotros, ¿verdad? Ahí es que nosotros entendemos, comprendemos que nuestra vida, hay muchas cosas, o hasta puedo decir todo en nuestra vida tiene una razón de ser, todo en nuestra vida tiene un propósito, y nada en nuestra vida es en vano. Y aún lo malo en nuestra vida no es en vano. Y de todo el Eterno saca, ¿verdad?, una enseñanza para nuestro bien. Y de todo el Eterno saca, ¿verdad?, lo mejor que nosotros tenemos depositado dentro
de nosotros para utilizarlo, ¿para qué? Para la gloria y honra de su nombre. No es hasta tanto nosotros, ¿verdad?, entendamos eso, que en nuestra vida, al igual en la palabra, al igual en, ¿verdad?, en la tierra, todo tiene una razón de ser. Ahí es que nosotros vamos a poder ver la vida un poquito más clara y vamos a poder tener diferentes maneras de ver la vida, diferentes perspectivas, y vamos a poder entender un poquito más lo que el Eterno quiere hacer con nuestra vida, lo que el Eterno quiere hacer con la vida de nuestros familiares, lo que el Eterno quiere hacer con las naciones, también con la nación de Israel, y lo que el Eterno siempre ha querido hacer desde un principio. Y es una enseñanza del día a día, es una enseñanza diaria, es una enseñanza que el Eterno nos da a cada uno de nosotros en nuestro caminar en el ministerio, y también es una enseñanza que todavía el Eterno me ha estado dando y yo sé que me va a seguir dando hasta que, ¿verdad?, hasta que me muera, porque son muchas cosas profundas en las que el Eterno solamente en intimidad va a poder revelarnos a cada uno de nosotros. Pero ya con dar un paso en nosotros mismos de saber que todo lo que ha pasado y ha acontecido en nuestra vida es por un propósito y nada de lo que ha pasado en nuestra vida es en vano, ya con ese paso de emuná que nosotros estamos dando, ya podemos entrar a conocimiento y podemos entender que el Eterno tiene, ¿verdad?, un plan divino para nuestra vida y que todos los acontecimientos que han pasado en nuestro pasado es para nosotros poder llegar hasta donde estamos hoy día. Y en la palabra, ¿verdad?, traje algunos versículos que habla, ¿verdad?, de la palabra del Eterno que no torna atrás vacía. Entonces, en Primera de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 10 al 12 dice: David bendijo a Yahweh delante de toda la asamblea. Y David dijo: Bendito eres Yahweh Elohim de nuestro padre Israel de eternidad en eternidad. Tuyas, Yahweh, son la grandeza, el poder, el esplendor, el triunfo y la majestad. Si todo lo que hay en el cielo y en la tierra, a ti, Yahweh, te pertenece el reinado y la preeminencia sobre todos. Las riquezas y el honor son tuyos para dispensarlos. Tú tienes dominio sobre todo, contigo hay fortaleza y poder, y está en tu poder engrandecer y fortalecer a cualquiera, porque el Eterno, ¿verdad?, hace como Él quiere, y Él es, ¿verdad?, un Elohim de propósito, un Dios de propósito, y en Él es el que está el poder y la fortaleza, y Él es el que hace, ¿verdad?, cumplir su palabra aquí en la tierra, como sea. Entonces, en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 5 dice: Dije, oh Yahweh, Elohim del cielo, a Él grande y tremendo, que permanece fiel a su alianza con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Aleluya. Y yo, ¿verdad?, puse, ¿verdad?, este versículo específicamente porque el Eterno nuevamente, ¿verdad?, nos confirma que las personas que lo aman y que le temen y que guardan sus mandamientos, Él hace cumplir su alianza, Él hace cumplir su pacto en sus vidas. Y Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a sus pactos. Mejor dicho, Él es leal a sus pactos, leal a sus promesas, leal a su alianza con sus hijos. Y este versículo no solamente, sino otros versículos también, el Eterno habla que Él hace cumplir, ¿verdad?, su palabra en la vida, ¿verdad?, de sus hijos, de los que lo siguen, de los que lo aman. Así que si tú eres un siervo o una sierva que lo sigue, que sigue sus mandamientos, que sigue su precepto y que tratas de ser la mejor versión de ti para agradarle al Eterno, créeme que Él hará cumplir su promesa contigo y los tuyos, y Él hará cumplir su promesa, ¿verdad?, en tu vida y en tu ministerio. Entonces, aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, en el versículo 23 al 24, que lo vamos a leer más adelante, dice: Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado.
en las naciones en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Que aquí hay otra promesa, ¿verdad? Que el Eterno lo hace de nosotros volver a Él, de nosotros retornar a Él. Y Él hace prometer, ¿verdad? Él hace prometer volver a toda esa tribus, a todos los hijos que fueron dispersadas sobre todas las naciones. Él los hace volver a su tierra prometida y Él los hace volver a la tierra que fluye leche y miel para hacer cumplir su palabra. Entonces, por último, en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 22 dice, por causa de su gran nombre, Yahweh nunca abandonará a su pueblo, ya que Yahweh se propuso hacerlo su pueblo. Que aunque el Eterno haya dispersado a las tribus, que aunque el Eterno haya dejado que la casa de Israel, la casa de Judá, la casa de Efraín sea conquistada de imperios grandes, que aunque hoy en día todavía Israel está conquistada por un imperio grande, que aunque hoy en día hay muchos, ¿verdad?, de la casa de Israel que están dispersadas sobre todas las naciones y está, ¿verdad?, bajo un sistema, el Eterno todavía, ¿verdad?, y siempre promete que Él nunca abandonará a su pueblo, que Él propuso desde un principio que nosotros íbamos a ser su pueblo y Él hará que su palabra se cumpla en su pueblo, en la nación santa, al igual con cada uno de nosotros. Cuando entramos, ¿verdad?, con un pacto, con una alianza con el Eterno siempre, ¿verdad?, promete que su palabra se va a cumplir en nuestra vida siempre y cuando, ¿verdad?, hay una disposición de nosotros. Y en la palabra dice que nunca abandona a su pueblo, que Él dice que nunca nos abandonará tampoco. Y que aún nosotros, ¿verdad?, estando alejados, si nos acercamos a Él y nos hallamos, Él de brazos abiertos nos recibe. Pero es, ¿por qué? Porque Él es no fiel, leal a su palabra. Y Él es un Padre, ¿verdad?, amoroso y misericordioso. Y Él, como es leal con Él mismo y con su palabra, y Él no se puede negar a sí mismo, Él siempre nos va a recibir, Él siempre, ¿verdad?, va a estar presente, porque Él es omnipresente en nuestras vidas, cuando siempre lo hallamos. Y a la vez que nosotros nos alejamos, no es que Él no está presente, es que nosotros nos alejamos de Él y ya no estamos con esa intimidad con Él. Y eso es como cualquier relación, a la vez que tú te alejes de una amistad o te alejes de tu pareja, ya no va a haber más comunicación, ya no va a haber más intimidad, ya no va a haber más, ¿verdad?, más relación. Y no vas a saber más, ¿verdad?, de esa persona, de tu pareja o de tus amistades o de esa persona con quien te alejaste. Es lo mismo con el Eterno, a la vez que uno mismo se aleja del Eterno, pues uno no va a escuchar al Eterno, uno no va a verla, a verlo presente en su vida, porque fuimos nosotros quienes nos alejamos. No Él, sino nosotros nos alejamos de Él. Y en la palabra dice, mientras tú me hallares, me conseguirás. Y seguimos por aquí. Pues en fin, terminando, ¿verdad?, con este capítulo, lo que hablamos en este capítulo es eso. Lo que hablamos en este capítulo es eso, que el Eterno, ¿verdad?, aquí, Él hace como Él quiere y a la vez, ¿verdad?, que el pueblo, ¿verdad?, de Israel, al igual a nosotros nos desviamos, pues Él tiene que hacer un plan para entonces que nosotros nos podamos, ¿verdad?, volver a alinear a Él. Entonces vamos con el otro capítulo, vamos con el capítulo 31, que vamos a seguir hablando en esta misma línea con Egipto. Y en este capítulo 31 estamos hablando de el paro del faraón, que es, ¿verdad?, el que gobierna a Egipto. Ok, so vamos ahora, ¿verdad?, para leer al capítulo 31 de Ezequiel, rapidito.
Ok. Vamos estaba viendo el chat, por si acaso si alguien había puesto unos versículos. Ok, so vamos al capítulo 31 de Ezequiel y vamos a leerlo y comienza así diciendo el capítulo 31. En el año 11, el primer día del mes tercero, me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, dile al Paró, rey de Misraim, rey de Egipto, y a su multitud. ¿Con quién te has comparado en tu grandeza? Mira, Ashur, y Ashur es hebreo y Asiria en griego. Ashur, Asiria, era un cedro del Líbano. O sea que esto es el Eterno diciéndole a Egipto, al faraón, diciéndole con quién, o sea, te estás comparando con quién, por qué tú te engrandeces, cuál es tu grandeza. Entonces ahí comienza diciéndole el Eterno al faraón, mira, Asiria era un cedro de Líbano, de ramas hermosas que ensombrecía al bosque. Era de gran altura y su copa estaba entre las nubes. Las aguas lo hicieron crecer, lo enalteció el abismo, que dirigió sus ríos alrededor de su vergel y envió sus canales a todos los árboles del campo. Por tanto, superó en altura a todos los árboles del campo y sus ramas se multiplicaron. A causa de la abundancia de agua, se extendió el ramaje que había echado. En sus ramas hacían su nido todas las aves del cielo, debajo de su ramaje parían todos los animales del campo y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Se hizo hermoso por su grandeza y por la extensión de su follaje, pues su raíz estaba junto a muchas aguas. En el jardín de Elohim los demás cedros no le igualaban. Los cipreses no se lo podían comparar en ramaje, ni los castaños tuvieron ramas semejantes a las suyas. Ningún árbol en el jardín de Elohim era igual a él en hermosura. Lo hice hermoso por la abundancia de su follaje y todos los árboles en Edén, el jardín de Elohim, le tuvieron envidia. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto se elevó en estatura y levantó su copa hasta las nubes y su corazón se enalteció con su altura. Por eso lo he entregado en mano de las más poderosas de las naciones, que ciertamente hará con él conforme a su impiedad. Yo lo he desechado y los extranjeros, los más crueles de los pueblos, lo cortan y lo abandonan. Sobre los montes y en todos los valles cae su follaje y sus ramas están rotas en todas las quebradas de la tierra. Todos los pueblos de la tierra se van de su sombra, lo abandonan. Sobre su tronco caído habitan las aves del cielo y sobre sus ramas están todos los animales del campo. Así sucede para que ninguno de los árboles que crecen junto a las aguas se exalte por su altura, ni levante su copa hasta las nubes, y para que ninguno de los árboles que beben aguas confíe en la altura de sus ramas, porque todos son entregados a la muerte, a la parte más baja de la tierra, en medio de los hijos de los hombres que descienden al hoyo. Así ha dicho Adonai Yahweh, el día en que él descienda al Sheol, a la fosa, haré que haya duelo y lo cubriré con el océano. Detendré sus ríos y las muchas aguas serán detenidas. Por él cubriré las de tinieblas el Líbano, y por él todos los árboles del campo se desmayarán. Por el estruendo de su caída haré temblar las naciones cuando lo haga descender al Sheol, a la fosa, junto con los que descienden al hoyo. Todos los árboles del Edén, los escogidos del Líbano, todos los que beben agua, se consolarán a sí mismos en la parte más baja de la tierra. Ellos también descenderán con él al Sheol, a la fosa, junto con los muertos a espada, los que fueron su brazo, los que habitaban a su sombra en medio de las naciones. Ahora sabes a quién te has comparado así en gloria y en grandeza, en medio de los árboles del Edén. Junto con los árboles del Edén serás derribado a la parte más baja de la tierra. Yacerás en medio de los incircuncisos, junto con los muertos a espada.
Esto es el paro y toda su multitud, dice Adonai Yahweh. Entonces, aquí termina el capítulo 31. En este capítulo, el Eterno, ¿verdad?, compara al rey Ashur, al rey de Asiria, con el árbol de Líbano. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Eterno hace muchas comparaciones de los reinos, de los reyes, con árboles. Entonces, el Eterno comienza, ¿verdad?, en el capítulo, expresando que Asiria, que Ashur, era del árbol de Líbano y tenía las ramas más hermosas. O sea, tenía un follaje, tenía unas ramas hermosas que sobresalían de todos los demás árboles del bosque. O sea, que sobresalían de todos los demás árboles del Edén. Entonces, en el capítulo del Eterno dice, de todos los demás bosques que estaban en el árbol del Edén, Asiria era el que, ¿verdad?, descendía, el que sobresalía. Y era porque el Eterno estaba explicándole por medio del profeta que este imperio tenía mucha hermosura y tenía muchas riquezas, y que de todos los imperios en su momento era la más grande y la más hermosa y la más que tenía poder y riquezas. O sea que era un imperio numeroso. Hasta que el corazón del rey de Ashur, del rey de Asiria, se enalteció. Y por su alto ego, el Eterno lo humilló. Y esto también, ¿verdad?, hace la misma comparación con los capítulos que nosotros mencionamos el jueves pasado, no, el jueves anterior, con el rey de Sidón. Que el rey de Sidón también en su momento, ¿verdad?, tenía mucho empoderamiento, tenía muchas riquezas y su corazón también se enalteció y quiso ser como el Eterno, quiso ser como Hashem. Y como se enalteció, por eso el Eterno lo humilló. Y porque he visto, ¿verdad?, muchos estudios que hablan también de Hasatán, y por eso también mencionan a Hasatán en estos versículos, porque habla mucho de enaltecimiento, de enaltecer su corazón. Y, ¿verdad?, una revelación, ¿verdad?, que el Eterno me dio era eso, de que la razón por la que también muchos estudiosos de la palabra mencionan a Hasatán en estos capítulos es porque Hasatán en su momento, él era, ¿verdad?, un ángel, y era uno de los ángeles más hermosos, y él se enalteció y quiso igualarse a Hashem. Pues lo mismo con estos reyes tuvieron mucha hermosura, mucho poder, y se quisieron enaltecer como el Eterno, como Hashem, y querían ser dioses. Y aquí podemos ver que ellos estaban, ¿verdad?, expresando el carácter de Hasatán. Y por eso es que mencionan mucho a Hasatán cuando explican estos capítulos, porque en cada uno de estos imperios podemos ver el carácter de Hasatán, que es el carácter de ego alto, el carácter de enaltecimiento. Y no quiero decir que ellos estaban siendo gobernados por Hasatán, porque el Eterno me enseñó que todo lo que pasa aquí en la tierra es por medio de su voluntad, y también Él lo permite. Pero sí me hacen, ¿verdad?, entender, y puedo entender que ellos estaban expresando ese carácter. Al igual que nosotros, ¿verdad?, los hermanos en la fe y que estamos, ¿verdad?, estudiando la palabra, nosotros siempre, ¿verdad?, oramos a que para nosotros poder tener el carácter del Mashiach, ¿verdad?, de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, para nosotros caminar de acuerdo a la Torá, ¿verdad?, vivir una vida conforme a la Torá. Siempre nosotros oramos para eso y para tener su carácter. Pues a la vez vemos que muchos, ¿verdad?, imperios impíos tienen el carácter de Hasatán, en el sentido de que, ¿verdad?, de mucho ego, mucho enaltecimiento, entre otros caracteres que nos mencionan la palabra, que no son muy buenos y que van en contra, ¿verdad?, de la Torá. Y por eso es que, ¿verdad?, que vemos que hay muchos estudios que mencionan a Hasatán, pero es por el carácter que estos imperios están expresando, que es el ego, el alto ego. Entonces, el Eterno, ¿verdad?, entregó este rey
de Asirio, de Ashur, ¿en manos de quién? De Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, para conquistar, para que el rey de Babel conquiste, ¿verdad?, el poder y las riquezas que este imperio tenía. Y el Eterno también le habla a Egipto, a Misraim, por medio del profeta, ¿verdad?, Ezequiel, que así como humilló a Ashur, así como humilló a Siria, ¿verdad?, aún así, ¿verdad?, Siria teniendo muchas riquezas en su tiempo, así también puede humillar a Egipto. O sea que el Eterno le estaba diciendo, ¿verdad?, al faraón, así como yo humillé a aquellos reyes que tenían mucho poder en su momento, que gobernaban muchas tierras, que tenían mucho, ¿verdad?, mucha riqueza, así como yo los humillé y los bajé de su trono, así yo te puedo humillar a ti y bajarte de tu trono y dejar que tú seas conquistados por otro. Y de eso es que se trata este capítulo 31, que el Eterno le estaba hablando al faraón y le estaba diciendo, así como te dejé que tú subieras de puesto y de estatus, así mismo yo te puedo bajar de puesto y de estatus. ¿Ok? Y más adelante también podemos ver que como los otros reyes y los otros imperios, también Nabucodonosor, Nebuchadnezzar en hebreo, podemos ver que también su corazón se enalteció en su momento cuando él estaba empoderando y tenía mucha conquista, mucha tierra, y él estaba conquistando al pueblo de Israel. Él estaba conquistando a la casa de Judá y llevaba tiempo y años, ¿verdad? La casa de Judá bajo el mandato babilónico de Babel. Lo podemos ver, ¿verdad?, en el libro de Daniel, capítulo 4. O en el libro de Daniel, desde el primer capítulo, ya el capítulo empezando, ¿verdad?, de cómo Daniel estaba viviendo en esos tiempos de la conquista del reino babilónico, del reino del imperio de Babel. Podemos ver específicamente en el capítulo 4, desde el versículo 10 al 15, ¿verdad?, como Nabucodonosor también, su corazón se enalteció en su tiempo de mucha riqueza, mucho poder, y el Eterno también lo, lo desentronó, lo sacó de su trono y puso a otro rey. Y vemos, ¿verdad?, cómo con este capítulo vemos cómo el ego y, ¿verdad?, y este carácter de altivez nos puede dañar a tal manera que hasta el mismo Eterno, ¿verdad?, nos saca y nos dice, no, esa emoción no proviene de mí, esa expresión no proviene de mí, la altivez no es mío. Y cómo eso nos puede llevar ¿verdad?, hasta perecer, hasta tener, ¿verdad?, hasta llegar hasta lo más bajo. Y quería, ¿verdad?, leerles un poco del capítulo 11 de Proverbios. Proverbio, ¿verdad?, es uno, ¿verdad?, de los libros en el que uno puede obtener mucha sabiduría. Y en Proverbios nosotros podemos aprender mucho para obtener, ¿verdad?, sabiduría y entendimiento. Y en Proverbio y el libro de Proverbios en hebreo Mishle habla mucho del ego, habla mucho de altivez. Entonces, el capítulo 11 de Proverbios, y lo voy a comenzar leyendo, dice así: las balanzas falsas son una abominación a Yahweh. La balanza honrada le agrada. Cuando aparece la arrogancia, sigue la desgracia. O sea que cuando hay arrogancia, cuando hay altivez, ahí pues nos llega la desgracia. Pero la sabiduría está con los que son modestos. La integridad de los rectos los guía, pero el extravío de los traicioneros los lleva a la ruina. La riqueza no sirve de nada en el día de la ira, pero la justicia salva de la muerte. La justicia del intachable le suaviza el camino, pero al malvado lo derriba su maldad. La justicia de los justos los salva, pero los traicioneros quedan atrapados por su malicia. En la muerte las esperanzas del malvado están condenadas a la ruina, y la ambición de los malos para en nada. Al justo lo rescatan de las angustias, y el malvado toma su lugar. El impío destruye a su vecino con su habla, pero con su conocimiento se rescatan los justos.
Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Cuando perece el malvado, hay gritos de gozo. Una ciudad se edifica por la bendición de los justos, pero se derriba con el habla de los malvados. Y aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí lo dejo. Y si quieren, ¿verdad?, seguir leyendo el capítulo, pues los invito en sus casas que lo lean. Pero ya con los primeros versículos, lo leí desde el versículo 1 hasta el versículo 10, vemos de cómo estas personas, los impíos, los malvados, que tienen, ¿verdad?, mucha arrogancia, mucho ego, ¿verdad?, les llega, ¿verdad?, la desgracia. Y caen, y cómo los justos son los que prevalecen, y cómo los justos son los que llegan a la eternidad y son los bendecidos. Y en el versículo 10 lo dice específicamente, que cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra, o sea, la ciudad es bendita, pero cuando perece el malvado, hay gozo. Y que una ciudad es edificada, versículo 11 era la que quería leer, y una ciudad es edificada por la bendición de los justos, pero se derriba con el habla de los malvados. O sea que si hay mucha maldad en una tierra, vas a ver que esa tierra, ¿verdad?, va a estar llena de maldición y no va a estar con mucha bendición, porque lo que hay ahí es la maldad, y eso, ¿verdad?, lo vemos en Proverbios 11, versículo 11. Mishle, capítulo 11, versículo 11. Y de esto, ¿verdad?, que nos habla este capítulo 31, de cómo el Eterno le está hablando al faraón diciéndole, ¿verdad?, no te enaltezcas, ¿verdad?, no creas mucha grandeza en ti, porque hubieron otros imperios más grandes que tú y yo los pude bajar. Y ahí podemos también, ¿verdad?, aprender mucho de la humildad en el Eterno. Entonces, por último, quiero leer mitad del capítulo 32, ¿verdad?, para terminar este estudio. Y el capítulo, ¿verdad?, 32 de Ezequiel sigue hablando del faraón, sigue hablando del Paró y de Egipto. Entonces voy a leer del capítulo 32 de Ezequiel, desde el versículo 1 hasta el 16. Ya para la próxima clase, pues terminar este capítulo y seguiré con el capítulo 33. Entonces, en el capítulo, ¿verdad?, 32 de Ezequiel, comienza diciendo así: en el año 12, el primer día del mes 12, me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, entona un lamento por el Paró, rey de Misraim, y dile, o sea, que entona un lamento por el faraón, rey de Egipto, y dile: has llegado a ser como un león de las naciones. Tú eres como el monstruo de los mares. O sea, y esto es el Eterno hablándole al faraón. Irrumpes en tus ríos, agitas las aguas con tus pies y enlodas sus corrientes. Así ha dicho Adonai Yahweh: extenderé contra ti mi red en medio de la reunión de muchos pueblos, y con mi malla te levantarán. Te arrojaré en la tierra, te lanzaré sobre la superficie del campo. Haré que las aves del cielo habiten sobre ti. Haré que sacien de ti las bestias de toda la tierra. Tus carnes expondré sobre los montes y llenaré los valles con tus restos. Regaré la tierra con tu sangre derramada, y de ti se llenarán las quebradas. Cuando yo te haya extinguido, cubriré el cielo y haré que se oscurezcan las estrellas. Cubriré el cielo con una nube y dejaré de alumbrar la luz de la luna. Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo, y traeré tinieblas sobre tu tierra, dice Adonai Yahweh. Perturbaré el corazón de muchos pueblos cuando haga llevar a los tuyos en cautividad entre las naciones, a tierras que jamás has conocido. Haré que muchos pueblos queden atónitos a causa de ti. Por tu causa sus reyes se estremecerán de terror cuando yo esgrima mi espada ante sus rostros. En el día de tu caída todos temblarán a cada instante, cada uno por su propia vida. Porque así ha dicho Adonai Yahweh: la espada del rey de Babel vendrá contra ti. Con espadas de hombre valientes haré caer tu multitud. Todos ellos son los más crueles de las naciones. Destruirán la soberbia de Misraim, de Egipto, y toda su multitud será desechada, o deshecha, perdóname. Haré perecer todos sus animales de junto a las muchas aguas. Nunca más las agitará
el pie del hombre, ni las agitarán las pezuñas de los animales. Entonces aquietaré sus aguas y haré que sus ríos corran como el aceite, dice Adonai Yahweh. Cuando yo convierta en desolación la tierra de Misraim, la tierra de Egipto, y la tierra sea vaciada de su contenido. Cuando yo haga morir a todos los que habitan en ella, sabrán que yo soy Yahweh. Este es un lamento y lo entonarán. Las hijas de las naciones lo entonarán. Por Misraim, por Egipto y por toda su multitud lo entonarán, dice Adonai Yahweh. Y aquí termino, ¿verdad? Este capítulo en este versículo. Entonces, ¿verdad? Comenzando el capítulo 32 de Ezequiel, en este capítulo vemos cómo el Eterno, ¿verdad? Está trayendo el juicio sobre Faraón, sobre el paro, y sobre Egipto, sobre Misraim. También podemos ver que hay una similitud, ¿verdad? Del juicio que el Eterno está haciendo sobre el Faraón, sobre el paro, en comparación al juicio final. Y podemos ver eso en los versículos 7 y 8. Y el versículo 7 y 8 lo leeré rapidito y dice: cuando yo te haya extinguido, cubriré el cielo y haré que se oscurezcan las estrellas. O sea que el cielo va a estar oscuro, que no va a haber ninguna luz que alumbre aquí en la tierra. Cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. O sea que vamos a estar en oscuridad. Haré que se oscurezcan sobre ti todos los astros luminosos del cielo y traerá tinieblas sobre tu tierra, dice Adonai Yahweh. O sea que aquí vemos, ¿verdad? Una similitud de lo que va a pasar, ¿verdad? En el tiempo final. Y esto lo podemos ver, ¿verdad? De que la tierra se va a oscurecer. Hay 3 libros que yo traje. Déjame ver. Uno. ¿Dónde están? Están acá, los dejé acá. Pero yo lo había salvado ahorita. O fue que los puse. Ok, sí, los puse ahí, pero no lo. Ok, so hay 3 libros que yo traje que habla de esto, que habla de que la tierra va a ser oscurecida, y es en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 24, Joel, capítulo 2, versículo 31, y el libro de Revelaciones, o como conocido, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12. Entonces, en estos libros podemos ver de cómo el Eterno, ¿verdad? Está literalmente describiendo el mismo juicio que él le estaba dando al pueblo de Egipto, al pueblo de Misraim, comparado con el juicio final. Y para leer uno, mira, en Joel capítulo 2, versículo 31, que ese era uno de los libros que yo traje, dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Adón grande y terrible. O sea que aquí no dice que se va a convertir la luna en sangre, pero sí dice que el sol se convertirá en tiniebla en el libro de Joel. Y eso, ¿verdad? Podemos ver la similitud con estos versículos cuando dice: cubriré el cielo y haré que se oscurezcan las estrellas, cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Pues quería, ¿verdad?, traer esta similitud, porque podemos ver nuevamente, ¿verdad?, cómo el Eterno confirma las profecías del juicio final, y también cómo el Eterno repite los juicios que él le hace a las naciones. Y las naciones, pues obviamente aquí en la tierra, y a su pueblo de Israel. Y hay muchos comentarios, ¿verdad?, de los estudiosos de la Torá, que ellos comentan que el juicio final es como un segundo éxodo. Y si nosotros leemos, ¿verdad?, el libro de Revelaciones, al igual otros libros, hay muchas cosas que son parecidas como en el Éxodo, de las plagas, y como pasó en el Éxodo, que hay tanta y tanta similitud entre esos 2 juicios. Por eso es que les dicen el segundo Éxodo, que el día del fin va a ser como un segundo Éxodo. Pues lo que quiero, ¿verdad?, traer con esto es que nuevamente el Eterno nos confirma que Él es un Elohim real y que hace cumplir su palabra aquí en la tierra, y que muchas cosas que sucedieron en aquel entonces y se cumplieron,
pueden suceder hoy en día y se van a cumplir. Y esto, ¿verdad? Es una confirmación para nosotros también. Si el Eterno, ¿verdad? En su palabra nos enseña las similitudes que Él hace, cómo Él, ¿verdad? Opera en cuestión de su juicio, en cuestión de su disciplina, en cuestión de su misericordia, de su amor por su pueblo, cómo Él hace, ¿verdad? Disciplinar en su momento al pueblo de Israel. En la palabra podemos ver estas historias en la Torá de cómo el Eterno, ¿verdad? Lleva a cabo estas plagas, de cómo el Eterno, ¿verdad? Disciplina a las naciones y cómo, ¿verdad? Muchas de las cosas que sucedieron en aquel entonces son literalmente una réplica o igual a las cosas que están sucediendo ahora o similar a las cosas que están sucediendo ahora. Cuando vemos, ¿verdad? Y comparamos, ¿verdad? Esas historias que pasaban antes y cómo están pasando las cosas ahora, de cómo antes, en el tiempo de Noah, en el tiempo de Noé, las personas actuaban a como ahora, ¿verdad? Las personas están actuando que son bien similar a como actuaban en el tiempo de Noé. Con estas cosas podemos ver que verdaderamente el Eterno es un Elohim real, que la palabra es real. Y esto nos confirma a nuestra alma que todo lo que está aquí escrito va a acontecer. Y esto también nos confirma nuevamente, ¿verdad?, de que la palabra es única y verdaderamente, como dice su palabra, mi palabra no torna atrás vacía, y lo tengo aquí, lo voy a leer en un momento, este versículo que lo acabo de repetir, y que nada lo que está hecho aquí en la tierra como en el cielo es en vano, y que el Eterno sí siempre tiene un propósito, y el Eterno le tiene un rol a cada uno de nosotros y a cada una de las naciones. Por eso muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? En nuestro, y como había dicho, en nuestro entendimiento y conocimiento, es de sabios, ¿verdad? Entender que muchas de las cosas que suceden en el mundo, muchas de las cosas que suceden en nuestra vida es porque así fue escrito y así debe ser para que la palabra del Eterno se cumpla. Hay otras cosas que, como he dicho anteriormente, es por nuestras consecuencias, obviamente, pero nada, nada, nada definitivamente en esta tierra es en vano. Y tampoco no quiero decir, no, tampoco no estoy diciendo que el Eterno es un Elohim, es un Dios malo, porque no lo es. Simplemente que cuando nosotros leemos la palabra y vemos los acontecimientos que pasan, es por un propósito y todo tiene una razón de ser. Entonces, aquí, ¿verdad? Le voy a traer dos libros que hablan, ¿verdad?, de que el Eterno hace cumplir su palabra. Y está el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 10 al 11, que dice: porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y hacen producir vegetación y dar semilla para sembrar y pan para comer. Así es la palabra que sale de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo, logra lo que le envío a hacer. Entonces, en el libro de Jeremías, capítulo 1, desde el versículo 11 al 12, dice: me llegó la palabra de Yahweh diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Yo respondí: veo una vara de vigilante. Y Yahweh me dijo: has visto bien, porque yo estoy vigilante para hacer cumplir mi palabra. O sea que toda la palabra, ¿verdad?, que se menciona aquí en la Torá, en el Taná, que es el libro de los profetas, se va a cumplir. Y nosotros los creyentes, ¿verdad?, en el Mashiach y los creyentes en Hashem, en el Eterno, tenemos que creer en el Dios vivo, en el Elohim vivo, y creer en sus promesas para nosotros como nación, para Israel como nación, al igual para nosotros en nuestra vida personal y en nuestra vida, ¿verdad?, también espiritual, y ¿verdad?, con nuestro ministerio también, con nuestra casa también, porque verdaderamente Él es un Elohim vivo, Él es un Dios vivo y Él es bien real. ¿Ok? Y aquí los dejo, ¿verdad?, con mi parte de este estudio de esta noche.
Espero que, ¿verdad? Que ha sido, ¿verdad? De mucha bendición para su vida, para su alma. Si tienen, ¿verdad? Alguna duda o pregunta del estudio, al igual si tienen alguna duda o pregunta de cualquier otro estudio, pueden escribirme o le pueden escribir a la pastora Adlin. Con mucho gusto, ¿verdad? Nosotros los ayudaremos por cualquier duda que tengan. Y si quieren, ¿verdad? Anotaciones también se los podemos proveer. Así que espero, ¿verdad? Que tengan una hermosa noche y que el Eterno, ¿verdad? Les bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima.